Buenas tardes, estimados participantes. Sean todos cordialmente bienvenidos al curso de Comercio Internacional. Me presento, soy Joana Arambillete, licenciada en Relaciones Internacionales. Tengo también una maestría en Gestión Pública y dos especializaciones, una en Didáctica Superior Universitaria y otra en Metodología de la Investigación Científica. Me desempeño como instructora del Servicio Nacional de Promoción Profesional dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde el año 2017 hasta la fecha. Ya en años anteriores me desempeñé como instructora del área de Administración y Gestión en la CDFC Villa Victoria, ex sede central. Actualmente también me desempeño como instructora del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, también dependiente del Viceministerio, en este caso de Empleo y Seguridad Social. Estoy dictando también un curso de herramientas emprendedoras para facilitadores, es decir, dirigido a instructores del Servicio Nacional de Promoción Profesional a nivel país. Es un proyecto que estamos llevando adelante también. En esta oportunidad vamos a dar el curso de Comercio Internacional que tiene una duración de 150 horas. Es un curso muy completo con bastante contenido que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. Me parece importante mencionar que el curso se va a desarrollar de la siguiente manera. Ustedes van a recibir a través del grupo de WhatsApp los materiales tanto en formato PDF como también los tutoriales que serían ya en video. Los mismos van a ser subidos a mi canal de YouTube y les compartiré el enlace a través del grupo de WhatsApp a fin de que ustedes puedan ingresar y visualizar dicho vídeo. Básicamente, también les voy a enviar ciertos vídeos referentes al comercio internacional en sí y a sus caracterizaciones y por sobre todo a su evolución a lo largo de la historia y también por sobre todo en la actualidad, ya que es un mundo bastante cambiante, el cual justamente por eso es tan lindo estudiar el comercio internacional porque al ser bastante cambiante nos motiva a estar siempre en constante capacitación y formación para lograr entender su amplitud y la diversidad de contenidos. Básicamente, nosotros el día de hoy vamos a hacer la presentación oficial del curso y vamos a dar solamente una pequeña introducción referente a los antecedentes del comercio internacional, a su contextualización, también a la conceptualización y por sobre todo a la importancia de este comercio internacional. Hablaremos primeramente de los antecedentes. Al hablar específicamente del origen del comercio internacional, es hablar de la historia de los pueblos mediterráneos. Desde el final del Neolítico, los primeros pueblos agrícolas empezaron a tener excedentes en su producción, es decir, producían más de lo que ellos podían llegar a consumir debido justamente a la utilización de nuevas tecnologías que fueron incorporando, ¿sí? Durante ese tiempo en particular, como fue, por ejemplo, el uso de animales y todo lo referente a los arados rudimentarios. Esto les permitió a ellos realizar un intercambio de ese excedente de productos que tenían o que ellos disponían en ese momento. Entonces podemos decir que básicamente allí se da el primer paso a lo que hoy conocemos como comercio internacional. Los fenicios son considerados los precursores del comercio internacional justamente al iniciar el traslado de esos excedentes, ¿sí? A través de embarcaciones por el mar Mediterráneo y este suceso también dio origen a las ciencias náuticas. Justamente ellos decidieron que ese excedente que tenían de los productos básicamente debían destinarlo a otros lugares. ¿Está bien? Básicamente comercializar o intercambiar dichos productos, ¿sí? Al inicio, entonces, el trueque fue uno de los métodos que se utilizaban para dichas transacciones, ¿sí? Poco tiempo después, con la aparición ya de la moneda,
esta actividad se benefició. Es decir, que básicamente ya no era un trueque de intercambio de mercancías, sino ya esas mercancías tenían un valor, ¿sí? Al aparecer la moneda en particular. Entonces, los fenicios contaban con 7 principios dentro de la sociedad en la que ellos vivían. Primeramente, los beneficios entre las dos partes que comercializaban, así ambas partes llegarían también a una consolidación de la relación con la finalidad de fomentar relaciones a largo plazo. Es decir, ambos tenían necesariamente que salir favorecidos a fin de que ellos también pudieran mantener esa relación comercial a largo plazo. Así también la creación de las redes de negocios, ¿sí? Para poner en contacto justamente a los clientes con el fin de crear fuertes bloques comerciales, ¿sí? Es decir, ya que ellos estén en contacto directo con ese cliente que sería el consumidor final de los productos, ¿verdad? Entonces era importante la creación de las redes de negocios. También la resolución de diferencias de forma pacífica, siempre concentrándose en el negocio y evitando todo lo referente a alianzas políticas que de algún u otro modo podrían perjudicar a los negocios con sus aliados comerciales. Entonces ellos se centraron básicamente o se enfocaron en el negocio en sí y trataron de apartar esas cuestiones de la política en sí, ¿sí? Así también la tolerancia religiosa se debía cuidar al máximo, ya que ellos también interrelacionaban a través del comercio con personas con amplia diversidad religiosa. Entonces, esto podría comprometer en algún grado esas buenas relaciones. Entonces, era importante, por sobre todo, tener una tolerancia a esa diversidad religiosa que se podrían dar entre justamente los comerciantes, ¿sí? También el respeto a la mujer, esta medida les ayudaba también a ellos a contribuir de forma positiva dentro de la comunidad femenina y a la larga también los llevaba a construir acuerdos que otros rechazaban sin que esto fuera prohibido como o percibido, mejor dicho, por la sociedad como una situación interesada o ventajosa, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante y mantener por sobre todo la igualdad, que era un principio que también ellos tenían. Entre los fenicios, básicamente era muy importante justamente la igualdad, ¿sí? Aparte de que existía, es cierto, una monarquía y la igualdad en cuanto se refería a las peleas que podían tener en ese contexto en particular y que esas peleas fortalecieran justamente las relaciones entre ellos con los demás, ¿sí? Entonces la igualdad hacía que esas peleas no se dieran consecutivamente y las relaciones se pudieran llevar o diversificar de un modo mucho más seguro, ¿sí? También mantener al máximo su privacidad. Esto también incrementaba su mayor poder de negociación con los demás. Entonces era importante también esa privacidad que ellos mantenían en la relación comercial, ¿sí? Además de estos 7 principios, su orientación espiritual y sus avances tecnológicos fue también lo que les llevó a ellos al lugar que llegaron a ocupar dentro de la historia, ¿sí? Sería todo lo referente a la estrategia que utilizaban ellos para que ese comercio se vea por sobre todo favorecido. Entonces, al correr de los siglos se fueron desarrollando las rutas marítimas y comerciales, ¿sí? Tanto vía terrestre, posteriormente también vía marítima, cuando ya se consolida necesariamente toda esa estructura comercial y por sobre todo se va ampliando, ¿sí? Esto generó también un incremento de las actividades y permitió justamente la comunicación intercontinental, ¿sí? Es decir, entre continentes. Entonces, se puede considerar que las causas más comunes o más importantes del surgimiento de ese comercio internacional son la distribución irregular de los recursos
y la diferencia de los precios, resultado de la integración de tecnologías, además de las ventajas competitivas que tienen cada región en particular. Es decir, no todos podemos necesariamente producir lo que necesitamos consumir, entonces necesariamente tenemos que hacer un intercambio con los demás países. ¿Está bien? Entonces de allí nace ese comercio internacional que conocemos actualmente. Ahora vamos a ver ya los antecedentes, pero algo más moderno, ¿sí? En cuanto al comercio internacional, a partir del siglo XVI, ¿sí? Empezó a adquirir mucho más relevancia a partir de la consolidación ya de los imperios coloniales europeos, ya que la riqueza de un país se medía en función a la cantidad de metales preciosos que tuviera, es decir, sobre todo la cantidad de oro y plata que tenía básicamente ese país, ¿sí? Entonces el objetivo de un imperio era justamente conseguir la mayor riqueza al menor costo posible. Y el comercio internacional era conocido como el mercantilismo y predominó básicamente durante los siglos XVI y XVII. Es así como surge la autosuficiencia local y este principio consistía justamente en lograr la máxima potencia política y económica de cada país. Y a esto se le sucede también el principio de interdependencia mundial, donde el comercio es visto como una función de cooperación internacional. Justamente lo que mencionaba anteriormente, nos damos cuenta que no todo lo que vamos a consumir podemos llegar a producir, entonces necesariamente tenemos que hacer un intercambio para poder contar con todos los recursos que necesitamos para subsistir, ¿sí? Entonces en la etapa mercantilista se prefería exportar al máximo e importar al mínimo, es decir, sacar la mayor cantidad de productos y ingresar necesariamente a nuestro país la menor cantidad de productos, ¿sí? Entonces se buscaba adquirir metales preciosos por medio de un intercambio externo, ¿sí? Es decir, enviar eh, quizás lo máximo posible y traer lo menos posible, pero lograr justamente esa mayor cantidad de oro y plata que era lo que se buscaba en ese momento. Entonces después surgió ya una época por sobre todo librecambista, donde ya se reconoció que era tan conveniente la exportación, es decir, sacar productos, como también la importación, es decir, ingresar productos. Entonces se pensaba que era mejor quizás comprar barato que fabricar caro, ¿sí? Entonces me convenía comprar algunos productos que para fabricar ya iba a ser mucho más caro, ¿sí? Entonces me convenía realizar la importación que hacer la fabricación propia, ¿sí? Porque recordamos que la distribución de recursos no es la misma, ¿sí? Es decir, no todos tenemos la misma cantidad de recursos y esos recursos también en ocasiones se deben usar por sobre todo teniendo en cuenta de que en algún momento pueden terminar esos recursos. ¿Está bien? Entonces es importante también hacer una distribución buena de esos recursos y por sobre todo el buen uso de los recursos, ¿verdad? Entonces, por lo que empiezan a identificar ellos que pueden buscar mercados donde compren caro y los mercados que venden baratos para tener mayores beneficios. Es decir, ellos venden en los mercados donde se les paga caro por lo que ellos tienen y compran ellos de un mercado donde los precios son accesibles para traerlos a su país, ¿verdad? Entonces el comercio internacional empezó a mostrar las características que actualmente conocemos, sobre todo con la aparición de los estados nacionales, ya en el siglo XVII y XVIII. Y en esta época ya los gobernantes descubrieron que si se fomentaban esta actividad podrían también aumentar las riquezas y por lo tanto también el poder de su país.